querido Carlos Centeno, charlando con Carlos Centeno. Mi querido Carlos, ¿cómo estás? John, aquí. ¡Qué milagro! Ya hacía falta, estar de regreso en estos rumbos, en estos lares, y pues muy contento de poder otra vez estar aquí acompañándote y pues saludando a toda la audiencia. Un abrazo a quien se esté viendo. Carlos, gracias por estar con nosotros. Hoy, ¿qué tema traes? Porque creo que es importante hablar de lo que vienes hoy a decirnos, que es un hecho que se está discutiendo en el mundo, el decir, estamos llegando a un momento en donde el capitalismo salvaje, hablando del proyecto que se impuso a los trabajadores, porque además seguimos en una lucha proletaria, seguimos teniendo la lucha contra los oligarcas, sigue habiendo esto, y tal vez una de sus expresiones más importantes tiene que ver con el hecho de cuánto tiempo te queda como trabajador para atender a tu familia, para atenderte a ti mismo si no quieres tener familia, o a las familias diversas que tenemos ahora. ¿Cuánto tiempo te da para el ocio? ¿Cuánto tiempo te da para la diversión? ¿Cuánto tiempo tienes para todo eso que es tan maravilloso del ser humano? Y que si tú le quitas eso, pierdes la esencia de la humanidad. Así es. Porque provoca el no tener esparcimiento, el no tener ocio, el no tener diversión, te convierte exactamente el derecho a la recreatividad. También va mermando tu salud y va mermando muchas cosas. Sí. Y el debate está en decir, a ver, vamos a ver cuántas horas estamos trabajando y cuántas podemos quitar para que esas horas sean aprovechadas por el trabajador en cualquier área que quiera y que decida hacer. Así es. Sí, pues mira, prácticamente antier se llevó a cabo la primera discusión sobre la reforma al artículo 123 de la Constitución mexicana, que nos platica y nos habla el 123 sobre que todos los trabajadores mexicanos deben de tener un trabajo digno. Y bueno, a lo que se tiene que atener esta nueva ley es reducir las horas laborales de 48 a 40 horas semanales, ¿no? Lo que reduciría a 2 días. Tendríamos 2 días de descanso una vez que esta ley sea pasada a pleno de la Cámara y que sea aprobada también en el Senado. Esa es prácticamente la idea, y a mí me parece pues bastante oportuna, más por el tiempo en el que estamos viviendo, que muchas veces los padres de familia dejan de atender a los hijos por ir a trabajar, ¿no? Digamos, el ejemplo que tenemos muchas veces es tan solo los trayectos que se hace del área de la zona metropolitana del Valle de México a muchos trabajos que hay acá en Ciudad de México, ¿no? Se pierde 1 hora, 1 hora 45. Más, a veces. O a veces más. Si es que hay accidentes, se pierden hasta 2 horas, ¿no? Entonces, pues todo esto, toda esta ley, creo que va en torno a eso, ¿no? Recuperar el núcleo también familiar, como tú lo mencionaste antes, que te quede tiempo de recreatividad para que tú hagas tus hobbies. Si te gusta ir al cine, puedas y tengas el tiempo de ir al cine. Si te gusta correr, hacer ejercicio, tengas esa libertad de poder hacerlo sin ningún problema. Muchas veces lo hemos visto como en países, sobre todo en Europa, pues cuentan con un sistema laboral que se envidia, ¿no? Muchos trabajadores, flexible. Sí, muchísimo más flexible. Yo apenas estaba leyendo que en Alemania tienen 30 días de vacaciones, cuando aquí apenas nos acaban de asignar 2 semanas, ¿no? Entonces, pues entra todo este debate, esta discusión de qué es lo que está pasando, por qué tiempo atrás legisladores nunca pusieron en prioridad al trabajador, al obrero, y pues bueno, tuvo que llegar otra vez Moreno, tuvo que llegar la izquierda para que esto se hiciera. Pues estamos a un paso de que se haga realidad, ¿no? Que todavía falta mucho, sí, pero es un gran golpe. Es un primer acercamiento, pero es un primer acercamiento, sí, como tú dices, de algo que históricamente no había ni siquiera el interés. Exactamente. Porque viene además, Carlos, de una cultura del trabajo esclavizado. Y es algo que tiene mucho que ver con nuestra historia latinoamericana, ¿no? Sí. Me parece que tiene que ver mucho con nuestra historia
de que fuimos conquistados, ¿no? De todo este proceso histórico, y en el que además nuestro país se fue convirtiendo, gracias a la política neoliberal, en país de mano de obra. Sí. Entonces ahí no hay como mucho para dónde hacerte, ¿no? Sí. O sea, si tú no trabajas el tiempo esclavizado de esto, no logras tener la cantidad de producción que te está exigiendo el patrón porque tiene compromisos con el Norteamérica, con Estados Unidos o con otros países. Y entonces esto fue llevando a que la gente no estuviera viviendo su vida en plenitud, sino que en realidad le absorbiera la mayor parte del tiempo el trabajo. Así y es. Eso creo que a la par lleva o trae consigo también pérdidas a las propias empresas, porque cuando un trabajador está siendo esclavizado, cuando un trabajador tiene tanto tiempo de trabajo, cuando no tiene los suficientes espacios de descanso y de poder divertirse o de poder recrearse, también vienen ahora enfermedades nuevas laborales que ya están siendo aceptadas por organismos internacionales y de las normas de trabajo, en donde la ansiedad, que es la enfermedad de nuestras generaciones nuevas, de las nuevas generaciones, que siempre ha existido, pero que apenas dicen de las nuevas generaciones, no, siempre ha existido eso. Así es. Ahora se puede más visible que existe eso, pero siempre existió ese estrés que trae una enfermedad que se tiene que reconocer como una enfermedad real. Así es. Que es una enfermedad que mucha gente padece y que le resta productividad, que le resta vida, que le resta convivencia, que le resta un montón de cosas, que al final eso también afecta a la productividad. Sí, completamente de acuerdo. Y además, pues ahorita estamos viendo una política laboral, ¿no? Pero con todo esto de las enfermedades que el ciudadano suele tener, bueno, enfermedades mentales, por así decirlo, que se pueden dar tanto en el trabajo como el estrés cotidiano que va acumulando, pues se vuelve también en una política de salud que hay que atender. Entonces, es todo un rollo ahí, pero creo que definitivamente se tiene que ir por más en cuanto a los derechos laborales de los trabajadores, se tiene que lograr más que nada por esto, ¿no? Que se tiene que recuperar y tú como gobierno, tú como autoridad tienes que darle la calidad de vida a tus ciudadanos, a tu sociedad. Sin una calidad de vida, sin tú tener tus hobbies, tus lugares a donde ir de recreativos y demás, se pierde mucho, se pierde mucho y creas una constante problemática en cuanto a términos laborales y en cuanto a términos de salud, como ya lo habíamos mencionado. Y prácticamente, pues actualmente como jóvenes, pues mi generación va a estar muy difícil para conseguir una casa, ¿no? Tan siquiera para conseguir un departamento en donde poder vivir, y ni siquiera lo digo de comprar, hasta para rentar está complicado, ¿no? ya no se piensa en comprar, sino ¿no? en rentar. Entonces, pues como generación, mi generación y generaciones futuras la tenemos complicada en ese aspecto, en cuanto a todo lo laboral. Entonces, pues por lo menos, si ya no vamos a tener estas oportunidades tan visibles en cuanto a calidad de vida, relación, trabajo, vivienda, para poder conseguirlo, pues por lo menos tener nuestro tiempo de calidad y poder ocuparlo a nuestra preferencia, ¿no? Creo que eso es un acto revolucionario muy, muy importante, el tener tiempo de ocio. Coincido con eso, pero ¿cómo está la parte de la votación en la Cámara? ¿Cómo está dividida las fracciones? ¿Quién está a favor y quién en contra? Yo vi que había, primero no está todavía en el Pleno, ¿no? Sí, no, todavía no pasa a Pleno. Está en discusión, se llevó a cabo la discusión para que pasase a Pleno, se llevó a cabo antier, el día martes, se llevó a cabo. Pues la gran parte votó a favor para que pero pasara. Hubo abstención de los panistas. Hubo abstención de los panistas, como siempre. Pero me hace que poner en contexto lo de la abstención de los panistas, porque no nada más es una cosa que digas, no voto, porque no llego, porque no estoy, o porque no me da la gana, o me da flojera votar por uno o por otro. No, es que el PAN es un partido que nace en defensa del patrón. Así es. Y digamos más allá, en defensa de las oligarquías. Entonces, sí sería incongruente que el PAN votara a favor de todo esto que beneficia, pues claro, al trabajador, ¿no? Si lo que ellos hacen es defender por encima de todo al empresario. Exacto, ¿no? Ponen en primer lugar, en primer punto, ponen a los empresarios, pues también de dónde financian sus campañas, ¿no? Hay que decir las cosas como son. El PAN tiene ahí
a sus financiadores número uno, pero ¿dónde queda el pueblo? ¿Dónde queda el verdadero interés? Que es proteger los derechos de toda la sociedad, de toda la ciudadanía, sin importar partido. Y creo que es algo en lo que el PAN siempre ha fallado y siempre ha quedado de ver. Porque si no mal recuerdo, hasta Movimiento Ciudadano votó en que sí se hiciera estos cambios. Entonces, volvemos a lo mismo. Es la hipocresía panista. En la mañana del día de ayer me pareció haber visto un tuit de Javier Lozano donde se quejaba de esta reforma, bueno, de esta posible reforma laboral. Entonces digo, pues, ¿qué defiendes? ¿Qué proteges? ¿A quién proteges? ¿No? Uh-huh. Pero bueno, solito ellos se exhiben, creo que en eso podemos estar de acuerdo. El PAN, su bancada se exhibe de cómo siempre han puesto los intereses de privados antes que los del pueblo, que los de la gente. Muy bien, pues veamos cómo van estos cambios que son, me parece, impresionante que haya sido hasta este momento que en México estemos hablando de esto, cuando en América Latina ya llevan también un buen rato. Muy buen proceso ya de un buen rato, hablando de derechos laborales que ya tienen que ver más con horarios, incluso con jornadas laborales, ¿no? Más que no sean de tantos días, sino que sean de menos. El propio Slim ha hablado un poco de esto, ¿no? También. De decir que se trabaje de lunes a jueves, ¿no? Descansando viernes, sábado y domingo. Bueno, muchas propuestas de esto, pero no podría haber pasado esto sin, como tú dices, haya llegado un gobierno de izquierda, ¿no? Que eso también hay que decirlo. Tenemos ya poco tiempo, pero yo no quería dejar la oportunidad de hablar contigo, Carlos, con respecto a lo que sucedió el domingo pasado con el presidente, ¿no? Teniendo por tercera ocasión COVID y todo lo que se desató a partir de eso. Decían, ¿por qué no nos informan? ¿Por qué no nos dicen hay un vacío de información? Pero el presidente mismo lo había anunciado en un Twitter donde estaba diciendo, pero como así es la derecha mexicana, una vez que saca el tweet, es que no lo escribió él. Exacto, sí, están poniendo miles de excusas. Esa no es la forma de escribir del presidente. Eso lo escribió Jesús Ramírez Cuevas. No. Entonces, saca después comunicación, saca un comunicado en donde habla abiertamente de lo que sucede y todo. Necesitamos información oficial. El presidente ya te lo había dicho, presidencia ya te lo había dicho. ¿Qué otra cosa querías que pasara? No, Pero lo más horrible no fue eso. Lo más horrible fue todo el deseo de muerte que hubo y que sigue habiendo, porque no termina, o sea, no termina a que sigan hablando de esta situación con columnas de que sí le dio el infarto, columnas periodísticas que están en medios impresos nacionales que dicen que le dio un infarto, que le dio una embolia, que no está en México, que la fregada. Sí. ¿Cómo lo viste? Pues prácticamente muy bajo todo lo que hicieron, pero es algo que ya se espera de la derecha reaccionaria de nuestro país. Realmente ya no podemos buscar que tengan ética estos periodistas como Joaquín López Dóriga, que igual tuiteó que dónde estaba el presidente, y lo hace de una forma también con esa hazaña de molestar, ¿no? De jugar con la salud, hasta con la salud del presidente, diciendo, está en su palacio, ya me lo confirmaron, está en su palacio, o sea, con ese tono burlesco también que lo hace. De igual forma, me parece que Ferriz nunca se pierde la oportunidad de poder. Inventó el quinto infarto. Casi. Tenemos un presidente, pues ya no humano, robot, ¿no? Porque ya soportó cuántos infartos, ¿no? Terminator, diría yo, casi. O sea, ya va a salir mitad droide, mitad humano, ¿no? De acuerdo a esta posición. Sí, dices tú que sí es muy congruente a la derecha. Sí, yo creo que tienes mucha razón. Es una congruencia completa a la forma en la que ellos se conllevan, ellos odian, ¿no? O sea, en el peor momento de la crisis del neoliberalismo, yo en lo personal jamás le deseé la muerte a ninguno, ni a Calderón, fíjense. ¿Y cuánto daño le hizo al país? Ni a Calderón, que había matado a tantos miles de mexicanos y mexicanas, y cuántos desplazados y cuántos desaparecidos, ni a Calderón le deseo la muerte, fíjense. Cuando se supo de Peña Nieto y todo eso, jamás tampoco pasó por mi cabeza el desearle la muerte, decir, ojalá y se muera, ¿no? Después de que ya había habido varias crímenes de Estado, eso sí, crímenes de Estado, ya había pasado varias matanzas, varias masacres de parte del Estado,
jamás tampoco le deseé la muerte. Y ellos se exhibieron como abiertamente personas que odian, porque lo de ellos es un odio. Es el odio, ¿no? Es un odio ya ciego, ya no puedes razonar con esas personas, ya no se puede razonar con ese tipo de personajes. Como tú lo has mencionado, creo que eso es lo que marca la diferencia entre una ideología y otra. Aquí que somos posiblemente abiertamente de izquierda, pues no, ¿cuándo vamos a desearle la muerte a personajes como Calderón, como tú lo mencionaste, ¿no? Y son personajes que han hecho atrocidades al pueblo de México. Y aún así nos mantenemos firmes con nuestros principios y jamás derrotarlos políticamente, derrotarlos con justicia de verdad. Pero, o justicia, que vayan a la cárcel si tienen algo que pagar, pero nunca el deseo de la muerte, ¿no? Así es, y lo que pasó ahí es que fue abiertamente el deseo de muerte al presidente. El deseo de muerte y el estar jugando con, pues con la salud, ¿no? Creo que es de lo más como oposición, como pseudo oposición, diría yo, y bueno, pues van a ser el presidente más fuerte que nunca. Eso es lo que seguro. Ese es otro de los puntos, porque ya quieren ver al presidente, no están insistiendo en verlo. El propio secretario de Gobernación ha dicho en la mañanera que es muy probable que en estos días, en estas próximas horas, ¿no? Sí. El presidente esté retomando sus actividades, aunque el presidente nunca deja de estar al pendiente, ¿no? O sea, conocemos al presidente, ellos lo conocen. Sí. O sea, la parte de COVID le da trabajando, ¿no? Para todos los que decían que el presidente no trabajaba y que nada más de las mañaneras se iba a dormir, casi, ¿no? Pues para que vean, sí trabaja. Trabajaba, o sea, le agarra el contagio, le agarra el sentirse mal. Pero más también es una cosa, Carlos, que el presidente no tiene derecho a sentirse mal. El presidente no tiene derecho a que te dé una gripa. Cuando nos da una gripa, y somos más jóvenes que el presidente. Y hay veces que yo no me quiero parar. Sí, no, te lo juro que yo no me quiero parar de la cama. Fatal. Es que te digo, ya estos personajes ya parecen los obsesionados con el presidente. Sus fans número uno. Es enfermizo. Ellos son, yo creo que ellos sí lo ven como un mesías, ¿no? No, sí lo ven como un mesías. No te enfermes porque eres el mesías. O sea, así sánate a ti mismo. Así es, o sea, ya traen un... No, es que es muy chistoso, la verdad, ¿Cómo llegaron a este punto de sobajarse tan cañón la oposición como para que se reduzca su narrativa a querer atacar a alguien por haberse enfermado? Y además de que ahora ya sabíamos, pero ya no hay división entre lo político y lo mediático. Personal. O sea, ya lo mediático, o sea, todos los actores de los medios de comunicación actuando como abiertos personas de la oposición y de la derecha. Como en nado sincronizado. Y como en nado sincronizado. Nada más que no hubo un nado sincronizado. Mientras uno decía que ya le había dado el quinto infarto, otro decía embolia, otro decía terapia intensiva, otros decían que ya estaba muerto, y otro decía ya está en su palacio, como lo dijo Joaquín López Dóriga. No se pusieron de acuerdo en cuál versión falsa puras especulaciones iban a promocionar. Pero es que imagínate, qué bajo es caer como para estar especulando con la salud de alguien. Sí. Todavía recuerdo igual un tuit que según ya se lo habían llevado a Miami. O sea, válgame Dios, ni que fuera Genaro García Luna en su departamento, que Carlos Loret. Pusieron un mapa en donde salió un avión que tiene el ejército, exclusivo del ejército, y que salió en una ruta hacia Estados Unidos, y que decían, ¿quién? Y entonces empezó la prensa y empezaron esta comentocracia y toda esta gente. Creo que ese es el mapa, ¿verdad? Ahí está el mapa, ahí está. Sí. Gracias a mi querida producción. Ahí está el mapa, usted lo puede ver, seguramente lo vio. Y ahí López Dóriga poniendo, pues tuvo que haber sido alguien importante del gobierno. Entonces, eso es, mira, no da gracia todo lo que han hecho y todo lo que han dicho de la salud del presidente. Sí, no. Ya estas cosas que vemos verdaderamente hacen el ridículo completo. Así es. ¿No? Pero lo peor es que no se dan cuenta, o si se dan cuenta, les gusta estar y regocijarse en el ridículo y en la estupidez, porque actúan como verdaderos imbéciles. Sí. Y el debate de esto, no tienen otra cosa que debatir, que tienen que debatir y tienen que debatir sobre sus propias especulaciones, y todavía esperan que el presidente salga a desmentir el propio escenario que ellos mismos armaron. Así es. De la fregada la oposición, de la fregada
todas estas personas y todos los que están en los medios de comunicación. Así es. Sí, desafortunadamente es algo que hemos visto en este sexenio y yo considero que sí hay un límite en cuanto a la libertad de expresión y a cuanto a este tipo de estupideces, la verdad. Yo creo que ahí es el límite. Ya no podemos tampoco seguir permitiendo que se sigan pasando de la raya con este tipo de situaciones, con este tipo de cosas. Yo considero realmente que, pues, que se debe ya de poner un alto como ciudadanía, ya también debemos de dejar de consumir este tipo de situaciones. Ahí, pues, la imagen lo dice, son unos buitres, son unos carroñeros. O sea, sí, lastimosamente esta gente sigue teniendo espacios, sigue teniendo sus programas de radio, televisión, sus espacios en la columna. Lo que podemos hacer es que cada vez más ciudadanos se den cuenta, ¿no? De todavía de esta gente que todavía le tiene cierto respeto a esos medios o a esos comunicadores, que vayan viendo cuáles su verdadera intenciones y su verdadera condición humana, ¿no? Así es. Y que dejen de tener credibilidad y dejen de tener personas, aunque desgraciadamente siempre hay público para esto. Porque también... Si siguen ahí es porque sigue habiendo público que piensa como ellos y que desean la muerte del presidente como ellos, ¿no? Desgraciadamente. Esa sí es la polarización. Esa sí es la polarización. Pero ellos andaban todavía hace unos días diciendo que el presidente, la polarización, se llevó a cabo en la UNAM, ahí un encuentro en donde dicen el presidente está polarizando, todo el mundo dice polarizando, y en la primera oportunidad, por una infección de COVID, le deseas la muerte a una persona. Entonces, esa es la verdad. ¿quién es polarizar? Ese es polarizar y sembrar odio, ¿no? Así es. O sea, esa es la gran diferencia entre unos y los de allá, ¿no? Pero qué bueno. Sí, hasta es bueno que ya se vea así y que tengamos todas las pruebas para decir, mira, ¿no? Ustedes son los que polarizan y ustedes son los que siembran el odio. Mi querido Carlos, te agradezco. Muchísimas gracias. Como todos los jueves. Cuídate muchísimo. El próximo jueves. Un saludo a todos, les mando un fuerte abrazo y si están comiendo, provechito. Provechito. Nosotros vamos a ir con otra